Respira profundo y despacio. Mediante el estetoscopio, el médico puede reconocer los desórdenes peligrosos de pulmón. Este útil instrumento fue inventado en 1816 por el médico francés René Théophile Laennec. En una ocasión, Laennec trataba en vano de escuchar la respiración de una paciente, pero no podía oír nada. Sus grandes pechos eran un obstáculo físico. Como con la mayoría de las mujeres, no era aconsejable poner mi oreja sobre su pecho. En esta situación embarazosa, Laennec toma una hoja de papel, hace un rollo con ella y la convierte en una bocina. Los sonidos que escuché eran claros y diferenciados, fáciles de distinguir, algo ideal para un diagnóstico. Ridiculizados al principio como una moda francesa, los estetoscopios fueron usados enseguida por casi todos los médicos. Mediante ellos podían escuchar los síntomas de la tuberculosis pulmonar. La gente decía que los pacientes se consumían, ya que en las etapas finales quedaban reducidos a piel y huesos. La infección causaba nódulos o tubérculos en los pulmones. El enfermo al toser expelía sus tejidos pulmonares hasta ser literalmente consumido por la enfermedad. Solía darse entre las clases pobres que solían vivir hacinadas en lugares insanos. Los niños eran las víctimas más frecuentes de la tuberculosis. El sufrimiento de los pacientes no conocía límites. No existía cura para la tuberculosis a pesar de los numerosos sanatorios. Los ricos acudían a curarse a la montaña mágica de Davos, en Suiza. Los menos afortunados se las arreglaban en otros sanatorios bañados por el sol. Allí, los niños recibían en abundancia lo que les faltaba en su casa: mucho descanso, buena comida y aire fresco. Y todos los días una hora de gimnasia para que respiraran profundamente. En los días que no brillaba el sol, las lámparas solares ocupaban su lugar. Con este tratamiento se podía aliviar al menos los síntomas, y en el mejor de los casos se curaba la tuberculosis. Sin embargo, los médicos estaban indefensos, a pesar de que el patógeno era conocido desde 1882. Un famoso médico de Berlín, Robert Koch, se había propuesto vencer a la tuberculosis. Para ello trabajó sin descanso en su laboratorio buscando el agente patógeno, aunque muchos de sus colegas creían que la malnutrición era la causa de la enfermedad en los pobres. Una y otra vez, Koch hizo cultivos con tejido tubercular pulmonar. En marzo de 1882 descubrió por fin lo que buscaba. Con el microscopio no vi más que bacilos, parásitos en forma de barra. Fue otro momento mágico de la medicina. El 24 de marzo de 1882, los profesores del Instituto de Fisiología de Berlín acudieron a una conferencia de Koch sobre la tuberculosis. Presentó informes de laboratorio, describió sus experimentos y justificó sus métodos. Nadie esperaba oír nada nuevo, pero lo que iba a anunciar tendría una gran repercusión científica. He encontrado la causa de la tuberculosis. Es una bacteria. Algunos estuvieron de acuerdo, aunque también hubo protestas airadas de profesores muy importantes. Pero Koch tenía razón y proclamó ante el mundo científico que... En el futuro no lucharemos contra algo indeterminado en nuestra batalla contra esta horrible plaga de la humanidad. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Robert Koch fue el gran héroe de la bacteriología alemana de finales del siglo XIX. No debemos olvidar que en su momento su laboratorio fue de alguna manera el campo de batalla entre los intereses nacionales alemanes y franceses. El gran oponente de Koch fue, por supuesto, Pasteur. Los dos científicos se llevaban muy bien, pero estaban inmersos en un gran enfrentamiento político. El Comité del Nobel sueco permaneció neutral y en 1905 concedió el premio a Robert Koch. Fue uno de los primeros premios Nobel de Medicina. Entre los grandes logros de Koch figuraba la introducción de nuevos métodos científicos para la investigación de enfermedades infecciosas. Para demostrar que cierto agente patógeno es el causante de una determinada enfermedad,
El científico tiene en primer lugar que aislarlo e identificarlo, para a continuación criar un cultivo del mismo en un vaso Petri. Finalmente tiene que repetir el mismo cuadro clínico mediante experimentos con animales. Este fue el famoso postulado de Koch. Estas reglas son ahora obligatorias en todos los laboratorios del mundo. Con el descubrimiento de Koch en 1882 de la bacteria de la tuberculosis, la gente confió en que el mal sería pronto curado. En todo el mundo se inició una carrera para conseguir el suero curativo. Koch parecía ir en cabeza. En 1890 presentó su suero, la tuberculina, a los médicos para que fuera puesto a prueba. Miles de enfermos acudieron a Berlín para ser tratados, pero la cura milagrosa de Koch no tuvo éxito. La búsqueda de una vacuna efectiva contra la tuberculosis continuaría durante otros 50 años. En Nueva Jersey, en la Universidad de Rutgers, un inmigrante ruso es nombrado director del Departamento de Microbiología. Su nombre, Selman Waksman. En 1943 descubre que el Streptomyces griseus, un moho que crece en la tierra, mata la bacteria en un plato Petri. Waksman llama al nuevo antibiótico streptomicina, basándose en el nombre del moho, y lo prueba contra la bacteria de la tuberculosis. El antibiótico funciona bien tanto en el laboratorio como con los animales. Si probara que es igual de efectivo en los ensayos clínicos, salvaría millones de vidas humanas. Por fin se demuestra que con unas cuantas inyecciones de la streptomicina de Waksman, la tuberculosis se cura. Para salvar el mayor número de vidas posible, Merck Pharmaceuticals no reclama los derechos de patente del antibiótico, donando generosamente sus ganancias. Al fin, la tuberculosis ha sido vencida. Pero a finales del siglo XX la tuberculosis regresa a Europa. Nuevas cepas han evolucionado en las prisiones de Rusia y son resistentes a los más efectivos antibióticos. La tuberculosis vuelve a ser una amenaza para la humanidad. Por eso, en nuestros días, sigue siendo importante una temprana detección de la enfermedad. Ya en 1896 podía ser visualizado este mal en forma de sombra por medio de los rayos X. En la ciudad alemana de Würzburg, un físico experimentaba con un generador de rayos catódicos. Al igual que muchos de sus colegas, Wilhelm Konrad Röntgen usaba este aparato para estudiar las corrientes eléctricas. Una noche descubrió por accidente que con cada descarga catódica se formaba una imagen amarillenta. Se preguntó entonces qué clase de rayos serían aquellos. En los experimentos que siguieron utilizó un trozo de cartón negro opaco para apantallar los rayos. Descubrí que los rayos poseían una capacidad poco usual de penetrar la materia sólida con una potencia hasta entonces desconocida. Röntgen había descubierto unos rayos desconocidos hasta entonces a los que llamó rayos X. Como prueba, los utilizó para iluminar el interior de un libro de 1000 páginas, una espiral bimetálica y el cañón de su escopeta de caza. Junto con la puerta de su laboratorio, estas son las primeras imágenes obtenidas mediante rayos X. El 22 de diciembre de 1895, su mujer Berta le dijo que debía ir a tomar el té con ella, pues había pasado varias semanas trabajando en solitario día y noche en el laboratorio. Se le ocurrió entonces que su mujer fuera la primera en conocer su descubrimiento. Le hizo extender la mano, anillo incluido, sobre una placa fotográfica e hizo pasar rayos X a través de ella. Fue un momento mágico de la medicina. La mano de Bertha Röntgen es la primera imagen humana conseguida por medio de rayos X. Por supuesto, el descubrimiento causó una gran sensación. Después de completar su investigación, Röntgen preparó un informe y presentó el escrito a sus colegas. De ahí se filtró a la prensa y, tal como Röntgen esperaba, desató una auténtica tormenta.
Como es lógico, algunos sintieron temores de los rayos. Imaginaban las cosas más fantásticas. En los teatros se llegó a prohibir el uso de gafas de rayos X porque las actrices temían que el público pudiera verlas por debajo de sus ropas. Hubo caricaturas que presentaron la situación bajo una óptica humorística, pero muchas personas sintieron auténtico miedo. Por otra parte, miembros de la alta sociedad empezaron a jugar con pequeños aparatos de rayos X en sus fiestas. Se pasaban manos o carteras por rayos X que se habían convertido en un juego de salón. Pero Röntgen supo apreciar que su sensacional descubrimiento revolucionaría la medicina. A los 6 meses del descubrimiento, la industria ofrecía ya equipos completos de rayos X a los médicos. Surgió una nueva profesión, especialista en diagnosis por rayos X, la radiología. Los médicos podían observar si sus pacientes tenían problemas óseos o investigar si las señoras padecían tuberculosis sin necesidad de que tuvieran que ruborizarse, pues no era necesario desvestirse. También se le ocurrió a Röntgen que los rayos tendrían un efecto terapéutico para tratar enfermedades que hasta entonces habían sido incurables. Los médicos se dieron cuenta de que a los pacientes que habían sido sometidos a varias sesiones de rayos X se les caía el pelo o se les quemaba la piel. La primera paciente tratada de esta manera con rayos X se hizo famosa. Fue una niña vienesa que tenía en la espalda una mancha de nacimiento llamada nebus gigante. El dermatólogo Leopold Freund trató el problema con rayos X en 1896. La terapia con radiación tuvo éxito, y aunque la piel de la niña resultó quemada durante el tratamiento, vivió hasta los 75 años. Pero todavía no se conocían los efectos nocivos de los rayos X. El radiólogo vienés Guido Holneck describió así las trágicas consecuencias de su trabajo. Los dedos quedaron gravemente quemados y tuvieron que ser amputados. Al igual que muchos radiólogos, fue víctima de su profesión. Murió a causa de los daños producidos por la radiación. Para proteger la salud de sus colegas, Helknet desarrolló un dosímetro para rayos X que se sigue utilizando en la actualidad. La capacidad de ver el interior del cuerpo humano por medio de los rayos X no tiene precio para la medicina. El examen pulmonar por rayos X ha prestado una ayuda enorme a la hora de combatir la tuberculosis. Desde el descubrimiento de Röntgen se viene diciendo rutinariamente a los pacientes: por favor, quítese la camisa, inspire profundamente y contenga la respiración. Menos mal, no hay pulmonía ni signos de tuberculosis. Todo está bien. Ahora no vuelva a fumar otra vez.